¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Aquí ya con... Hola. ¿Cómo se llama? Con víveras primaverales. Así es, bienvenidos a un programa más de Desvelados. Estamos muy contentos de que estén con nosotros compartiendo en este podcast Desvelados. Estrenando set nuevo. Y con integrante nuevo que está ahí. Con los pajaritos. Y justo hay dos pajaritos peleando ahí el atrás. pajarito agarrándose. No, y tenemos un integrante que está ahí que... Hay un integrante que nos... Es la alfombra. Tenemos, es un felpúa, por si acaso, no es que esté ahí. Oye, Avi, para. Por si acaso está viva, para que los animalistas no nos vayan a acusar de... Sí, está viva por si acaso. Y bien Así cuidada, tiene todo su facuna. Sí. Sí. Oye, estamos Comió hace 2 semanas atrás. Come cada 2 semanas. Está bien, cuidado. todos muy felices que estén acá. Les presento para los que no nos han visto nunca a Felipe, a mi derecha, y luego a la derecha de Felipe, Jansin, ¿Podéis presentarnos con más entusiasmo? y luego a la derecha de Jansin, Eugenio. A la derecha de la Ya. derecha. A mi derecha, en esta esquina, Felipe. En esta esquina, ni que fuera boxeador. En esta esquina, con 75 kilos. Eso, con... No. Con Bueno. 105 kilos, Felipe 90. Pipo 90. de la masa. Sí. Pero 90 digamos que Pipo es un hombre alto que mide 1,90 m. Es harto, 80, 1,80 A m. 1,80 m, chuta. harto, alto. 81, para ser exacto. Después, fácil. en la otra esquina de ese gran sofá, tenemos directamente desde el Instituto de Desde Salud Harvard. Nacional, Desde Harvard. directamente desde Harvard, directamente desde la moneda, La Seremi de Salud. directamente el amante de los ratones, sacado de las cloacas, el hombre que hacía experimento con gatos. Aquí tenemos a Jansen Rosell. El maestro Splinter. ¿Ahí te gustó la presentación? No, No, tampoco. no. Ya, él es el gurú del grupo. Y aquí tenemos el... Soy el un Felipe. gurú. ¿Puedo ¿Ah? hacer un hechizo? A ver. ¿No? No, haga un ¿Soy hechizo. gurú? Haga un hechizo de Soy qué. como... ¿Puedo leer el tarot? No puedes leer el tarot. ¿Soy No, un acá gurú? no. Aquí no. Pero yo sé que tú después lo haces. ¿Te puedo leer la mano? Bueno, yo soy Eugenio Vial. Muchas gracias por esta latera presentación. Nadie presentó a Eugenio. No, gracias por esta latera Bueno, presentación. y acá Con eso vamos. a nuestro costado está A nuestro don Eugenio Vial, No, a la derecha de Jansi. a la derecha. Eso. No Sí. a tu izquierda. No, nunca. No empecemos con eso. Nunca para ese lado. Siempre para la derecha. Si estuviera Catea aquí, ¿qué diría? Que está a la izquierda de la izquierda. Eso mismo. Oye, tenemos el tema de hoy. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Felices de estar aquí. Aquí no hace calor. No pienses que hace Ni calor. siquiera Oye, nombraste- habría que prender el, ni siquiera ¿puedo prender nombraste- el ventilador en vivo en directo? No pienses, sí, préndalo, Para lo que por refiere- favor. Permiso. Para que Préndalo, por favor. Para que nos vienen escuchando, ni siquiera nombraste cómo es el título de El título de nuestro programa. este podcast es Desvelados. Y el capítulo de hoy se llama Si Dios existe, ¿por qué sufrimos? Oh. Bueno, antes de continuar con ese tema, lo vamos a invitar a seguirnos en todas nuestras redes. Oye, no había micrófonos más pesados, estoy cansado. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @SimpleChurchOficial, en TikTok, en Facebook y en YouTube, ¿ok? Y también puedes ver todo este contenido en nuestra página web, www. En nuestra página web. Página web. Página. Habla bien, por favor. Habla bien, en nuestra por favor. página web, www.simplechurch.cl. Simplechurch.cl. www.simplechurch. www. Esa es nuestra web. /ht https. 2 puntos. Esa es nuestra página web. Así que puedes seguir en TikTok, Instagram. La expresidenta una vez cuando estaba en una... Ah, me acuerdo, empezó a leerlo. Es https. /2. Y el que le hizo el discurso le puso toda la No, cuestión, y la ni dirección siquiera completa. con signos, se lo escribió con palabras. ¿Con palabras? SLA. No me digáis, No sé. chut. Estoy mintiendo. Bueno, Deja mentir, Jansi. Bueno, entonces, el tema de hoy es un tema que... espérate, síguenos en nuestras redes. Síguenos ¿Dónde están? ¿Tú no sigues, Felipe? en todas. Muy bien. ¿En dónde estamos? En TikTok, ¿Ya? en Instagram, Instagram, en YouTube, YouTube, en Facebook. Facebook y ahora en... YouVersion. ¿No? No sé, ¿no? No, todavía no. ¿Todavía no estamos? ¿Ya estamos? No. No, parece que está mintiéndole a toda la gente. No, estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Que me Esta creó un Twitter semana. hace unos días. Twitter. Yo no tengo Twitter. Twitter. Solo para seguir lo que está pasando. Twitter. Para seguir lo que está pasando en el país. Y está bien interesante. Ah, ¿Pero yo, cómo es? yo tengo Twitter hace siglos, desde... ¿Y nos sigues? Casi que se ¿Nos sigues? No.
Twitch. Me acabo de enterar por la prensa que te mostré. Pero Yo también. nuestra manager Gabriela. Nuestra gerente de medio, no, por favor, gerente de medio. Gerente de medio. Community La manager. semana pasada comunicó que ya estábamos con Es presencia. que lo leí, pero solo lo leí. Ahora no me preguntes cómo se llama porque ni siquiera usé usar Twitter. No se dice el loco de las redes, se dice Community Manager. Ah, ya. CM, se dice CM. ¿Por No qué Community Manager. Ah, CM. ¿Ah, sí? ¿Sí? Porque en la época actual se habla todo con. Sí, sí. Ahora los pastores son CEO. Son- ¿Tú eres CEO, Felipe? CEO. CEO, sí. CEO. Sí. Sí. Es como la de rapero. ¿Y tú también eres CEO? CEO. ¿Tú también eres CEO? Yo soy jefe de mí mismo. Muy bien. Ya, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Felipe? Ya lo dije. Ah, puedes repetirlo, por favor, que yo Sí, por supuesto. me perdí. Un segundito. Esa era Si mi- Dios existe, ¿por qué sufrimos? ¡Ah! Oh. Felipe, ¿tú eres una persona que sufre? Yo creo que todos en alguna. Yo lo vi momento sufriendo hace un de nuestra ratito. vida sufrimos. ¿Sí? Yo antes de empezar a grabar ¿Y lo te vi hacen sufriendo. sufrir? No, ¿No? de repente puede ser. ¿Quién te hace sufrir, Pipo? Ustedes. Preguntándome ¿Pero por qué me no decía a hacemos mí? sufrir en cada podcast, porque cada podcast le preguntamos cuál es el título y no se lo sabe. Ahí lo hacemos sufrir. Ahí me hacen sufrir. Felipe, tienes Sí, que estudiar para la prueba. sí, es que Trabajo mucho. no me gradué. Y sin grabarse uno ahora puede hacer muchas cosas. Puede ser hasta presidente sin grado, Sí. así que no hay problema. Ya, oye, si Dios existe, entonces, ¿cuál es el tema? Partimos desde la premisa que Dios existe, ¿ok? No vamos a tocar eso. Sí me gradué por si acaso. Eso, Con sí, honores. sé que te grabaste, muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero la Gaby le hacía las tareas. No. Porque estudiaste junto con tu esposa. Sí, pero. Ya, que... Pero Cuenta bueno. la verdad, Felipe. La Gaby te ayudaba. ¿Acaban los trabajos? No, jamás. ¿Eran iguales? ¿O le No. buscabas sinónimos nomás? No. ¿Pero tu trabajo lo hacías tú o ella hacía los dos? No, ¿Para qué vamos a cada hacer? uno hacía el suyo. Vamos a hacer preguntas complicadas. Cada uno hacía el suyo. Después, claro, uno Llamémosla- podía revisar el otro y viceversa. Llamémosla por teléfono. No. O mejor que no, ya, mejor que no. Ya, pero oye, Ya. partimos de la premisa que Dios existe, ¿ok? No vamos a Sí, discutir ya eso hoy tú, día. para los que por primera vez nos ven o nos escuchan, porque Eso. recordemos que, oye, eso Estamos no en dijimos. Spotify. Estamos en Spotify. Oh, Spotify cierto. es una nueva red social. Spotify. Y tú sabes que en Spotify también puedes seguir a una cuenta. Entonces los invitamos. Pero no solamente en Spotify, también estamos en otras plataformas de podcast que no sé cómo se llaman. Anchor. Ah, Anchor. no, es que Anchor es la plataforma. Es la que la sube. Sí, no, pero hay otras plataformas de podcast. Apple Podcast. ¿Estamos en Apple Podcast? Tengo una- No sé, Porque yo no tengo- subí los podcasts. Tengo una abeja bien grande. Vamos a tener que tiene hablar con nerviosa. Lucas Letter, por favor, si nos estás viendo. Escribe ahí donde rayos nos subiste los podcasts Hay un abejorro siguiente. para saber. Sí. Porque un minuto Ya. morimos. Entonces, ya que estamos en Bueno, Spotify, pero estamos en Spotify y nos pueden también seguir. Que, y digamos, nos pueden donar también si quieren. digamos que es una de las. En Spotify se puede donar. No. Ah, Es una de las principales plataformas, ¿cierto? Para esto. definitivamente nos equivocamos de negocio. Entonces, Esto no ¿y es por qué estaba sin diciendo yo lo de Spotify? sin Ah, fines pues de si, lucro. si nos están viendo o escuchando, Muy les bien. queremos recordar que tenemos varios capítulos hacia atrás con diferentes temas. Todos bien interesantes. Acérquese el micrófono. Me acerco. Fue una instrucción del director. Señor director, Ahí, estoy bien. aprenda a hablar al micrófono, No, estoy por muy favor. ¡Ahí! ¿No? Tiene como 40 años, señor director, usando micrófono. Ahora sí. No sabe usarlo. Ya, ahora sí. Es que como yo soy gritón me lo pongo lejos. Bueno. Pero bueno, recopilando, la idea es invitarlos a que también puedan ver o escuchar nuestros temas anteriores. Y si pueden escoger, mejor escúchenos, no nos vean. Y alguien que se auspicie con un bloqueador porque me llega el sol acá en la espalda. Recordemos que este podcast, ya explicaste por qué este podcast se llamaba Desvelado. No hemos explicado ni una cuestión. No hemos avanzado nada en el Hemos tema. dado pura Estamos vuelta. puro dado vuelta. Ya estamos 10 minutos. Vamos a de avanzar, tiempo. por favor. Llevamos 10 minutos dándonos vueltas. Este podcast. se ¿Sabes llama por qué no empezamos de Desvelado. nuevo? Ah, no, verdad que estamos en vivo. Ya, entonces, antes que llegue la serie, Estamos ¿qué cosa bien, era? Este podcast se En llama. vivo a las 9 de la noche con un sol. Estamos en vivo. Bueno, son las 10 de la noche. Pero- del pero- viernes. pero Iban estamos en Estados 5 Unidos. atrás. No, es que esto es una pantalla que tenemos atrás instalada. Claro. No, esto es croma, es verde. Es croma. Atrás de esto es todo verde. Sí. Hasta el sonido de los abejorros Todo Lo que pasa es que virtualizamos. estamos en Groenlandia. Tú sabes que en Groenlandia y en esos países que están muy cerca del polo hay Eso. 6 meses de sol y 6 meses de noche. De hecho, yo les quiero confesar que ese perro también es pantalla verde. No está ahí. Claro. Miren, si yo lo piso, no se mueve. Lo que pasa es que somos miembros de la Matrix. Oye. Estamos en la Matrix. Estamos en la madre. Oye, ya, vamos al tema, ¿ya? Ya, pongámonos serio. Ya. Ya. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo si Dios existe y Dios nos ama? Dios nos creó a su semejanza. ¿Por qué hay sufrimiento?
De hecho, podríamos enfocar todavía en la pregunta más típico que te has encontrado con alguien que te dice, oye, si Dios existe, ¿por qué hay personas que mueren de hambre? Me he encontrado con muchos de esos casos. ¿Por qué hay gente que sufre de enfermedades terribles? ¿Por qué? Y todo lo que podemos llamar sufrimiento. A eso nos referimos con sufrimiento. No, si usted en la casa tiene una pena de amor y la polola lo pateó. Incluso Ese sufrimiento a lo mejor Darwin se afanó tanto con la teoría de la evolución porque murió su hijo. ¿En serio? Entonces, él decía, si Dios existiera, mi hijo no hubiera muerto, se hubiera sanado. Y ahí se afanó tanto en demostrar que no existía. En demostrar Mira tú. querer demostrar que no ¿Viste que existía. Felipe no es solo una cara bonita? Increíble. Jamás pensé escuchar ese argumento. Es así. No, si yo te es creo así. por eso y te felicito, Felipe. Es que Qué bueno estudié. que hayas estudiado. Igual Sí, yo lo googlearía y verificaría la información. Yo lo googleo mientras No. ustedes continúan con sus voladas Yo teológicas. te creo, Felipe, yo te creo. Yo te creo, Felipe. Ya, entonces, Yo sí, creo- ya, existe Dios. Entonces, Creo en ti. lo primero que tenemos que comenzar es analizar el origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento. Cuando Dios crea al ser humano, cuando Dios crea el Cuando mundo, llegaron los indios con los españoles. ¿cuándo llegaron los indios con el español? ¿Ya? No, antes que eso, Dios Perfecto. crea el mundo, ¿de acuerdo? En 7 días en el Génesis 1. ¿En 7 días o en 6? Es que el 7 días también es parte de la creación porque está durmiendo. Y eso es parte también ¿Dios de la está función. durmiendo? Sí, pues está descansando. ¿Tiene una cama? Descansa. Debe ser la más No usa cama, usa Es hamaca. que está la Super King. Dios debe tener una más grande que No, si usa una hamaca. una más. Oye, Es que le corrijo. gusta mucho la naturaleza. ¿Viste? 3 de 10 hijos de Darwin murieron. ¡3! Ah, loco. Oh, gallo, mala suerte. No tenía Y en la tele esa infancia. época. Entonces, eso lo marcó mucho. ¿Tú Lo que sabes, pasa que los tú sabes que en Chile la tasa de mortalidad de los niños a principios de los 1900 era de cada 10 niños, 6 morían. ¿No quieres buscarlo? ¿Estás seguro de ese indicador? No, pero... Sonó bonito. Tú tienes que creerme. Sonó intelectual. De hecho, hoy día me puse lentes para tirar No, ese pero dato y que fuera intelectual. Eso. No, pero no lo dejemos cerrado, por si acaso. Es probable. Podría ser Dejémoslo en la- entre 1 y 10. Dejémoslo en la probabilidad. Oye, Felipe, ríete algo. Este loco está puro Sí, chateando. po. Estamos en el programa y está chateando. No, estaba averiguando. Ah, ya, muy bien. eh, Es que ya se acaba de lanzar otra, ¿cómo se llama? Estadística que tampoco está seguro. ¿De qué? Que dice que hace 5 años atrás, de 10, dije 8 hace niños morían. 5 años atrás, a principios del 1900. Ah. Y en ese tiempo no sabían ni escribir, pues ya, así, ¿cómo van a hacer ¿Cómo iba a ser estadística? hacer estadística? Oye, hacer ya. matemática? Entonces, ¿qué? No sé, yo ya me fui. Ya no ¿Por importa qué? nada porque... Jansin, esto que preguntan tanto, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasa de que No, pero partemos por el origen. Ordenemos la cuestión, por favor, el origen de Leonardo del DiCaprio? sufrimiento. ¿Cómo parte Buena el película. El sufrimiento? origen de Leonardo DiCaprio. Buena película. El origen del honor. Leonardo DiCaprio. ¿sabes? Una es que película no te- muy buena. ¿Puedes acercarte el micrófono? Que yo estoy con audífono. Ahí. No tanto. Ahí, ya. Que yo no te escucho si tú no hablas al micrófono. Perfecto. Entonces, espérate. El origen de Leonardo DiCaprio, muy buena. Muy buena. Ya. Entonces, el origen. Dios crea la tierra y crea al ser humano. Y cuando Dios crea al ser humano, ¿existía el sufrimiento? No existió el sufrimiento. Perfecto. Pero existía la libertad de Existía la escoger. libertad, sí. Exacto. Ellos tenían libertad de escoger de estar con Dios o no estar con Dios. ¿Sí o no? De obedecer o no obedecer. Ok, en base a la decisión que ellos tomaron, comienza el sufrimiento. Lo que no tenía libertad es de elegir otra esposa porque le tocó nomás la. Que no haya más, po. No había más, pues era la única. No haya ninguna vecinita. Ya. Diría David. Diría David, dijo el rey David. Cuando llega al cielo, Ah. y Adán le diga, David, soy terrible Gil. Y David le decía, que todo porque vos no tenéis vecino. Ya, pero podemos volver, Ya, voy a volver a lo enfocarnos, por nuestro. favor? Ya, entonces, ¿qué pasó? Que ahí recién, cuando el hombre escoge apartarse de Dios, comienza el sufrimiento. ¿Ok? Ya, y ese fue mi aporte de este programa, sigan ustedes. Eso fue todo lo que estudié. O sea, a ver, convengamos que muchas veces nos detenemos. Oye, pero ¿puedes? ¿podéis convidar que qué? No. Déjalo inspirarse. Ya, dale. Para darle seriedad al programa un poco. Convengamos que muchas veces intentamos llamar Tipo, te está viendo la Gaby. sufrimiento. Oye, me van a pescar, ¿o no? Claro. Intentamos llamar sufrimiento. Y ese sufrimiento tratamos de siempre canalizarlo hacia otras personas. ¿En qué sentido? En que no siempre nos damos cuenta que muchas veces el sufrimiento viene de nosotros mismos, de malas decisiones, ¿cierto?
No, po. No necesariamente. No, pero me refiero a que muchas veces el sufrimiento sí viene de malas decisiones, como que no. No, sí, po. Muchas No, veces, pues, sí, muchas veces no. Ya, pero por eso, tenemos un lado el sufrimiento que es consecuencia nuestra directa. Ok. Estoy separando los tipos de sufrimiento. Ok. Y después tenemos sufrimientos de situaciones que pueden ser para ciertos puntos de vista injustas. Por ejemplo, que ciertas zonas de este mundo sufran aún de hambruna. Pero dividámoslo porque claro, el cabro chico no escoge nacer en una aldea en África donde no hay comida, por ejemplo. Por eso estoy separando sufrimiento a consecuencia propia, sufrimiento externo, que no es controlado por nosotros. Perfecto, A lo que se podemos- refiere, por ejemplo, yo puedo tomar, puedo emborracharme y después manejando atropello a una persona o algo, todo ese sufrimiento lo causo por una decisión. Sí, claro, consecuencia de una Consecuencia de una acción decisión. Pero ese niño que nació en tal lugar o que se enfermó, puede que no hay una decisión propia. Alguien esté sufriendo una enfermedad terrible, grave, y eso también es sufrimiento. Y puede ser sufrimiento prolongado, sufrimiento corto. Y no necesariamente es culpa de él. Y que algo es un factor externo. Podemos separar, por ejemplo, el sufrimiento, y esto es interesante. ¿Por qué existen las enfermedades en el mundo si tenemos un Dios que en teoría es bueno, dicen ciertas personas? Que es el gran argumento. Entonces, pero el argumento de vuelta es que muchas de las enfermedades que existen siguen siendo también consecuencia de el pecado del hombre. Todo. No, porque pueden haber factores externos que vengan relacionados porque Dios lo permite, no por un pecado, sino que vengan por otro motivo. Sí, pero Dios lo permite en base a una nueva dispensación que parte después de ese pecado. Todos los sufrimientos parten basados en la desobediencia del hombre. Todos. Entiendo. Que fueron por mi decisión o de terceros, pero de alguna manera ha sido heredado. Porque cuando Dios creó el mundo, cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios crea el huerto del Edén, Él no crea el sufrimiento. Él no lo genera, no tenía que trabajar para comer, la mujer daba luz sin dolor, él simplemente cosechaba lo que sea en la tierra y podía comer. ¿Me entiendes o no? No había problema. Pero nosotros escogimos cambiar. Entonces, aquí hay varios argumentos que pasan por mi mente. Primero, entender que yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Tú, Felipe, tienes una hija, ¿cierto? Sí. Jansen piensa que tiene una hija. Pero no, tú tienes una hija. Tú le regalas una bicicleta a la Marley. Imagínate tu Marley 10, 12 años. Sí, le regalo una bicicletona. Listo. Qué bueno que le regales bicicleta porque a los hijos felices. Del Jan se lo regalo yo. No entiendo eso. Bueno, punto aparte. No entendí. No, porque Jan siempre dice que yo nunca le regalo nada y me regalaba la mochila. Sí, pero eso a mi hijo, po. Pero es que tus hijos son más queridos que tú, po. Ya. ¿Y? Ya, pues resulta que viene, ella agarra un martillo y la rompe. La Rompe castigo. la bicicleta. No, pero A rompe ver, sí. y le pone, le da martillazo, ya. Sale a andar en esa bicicleta rota. Se cae en la bicicleta. Luego llega con la bicicleta rota y te reclama a ti, papá, mira, por culpa tuya. Por la bicicleta que tú me regalaste, yo me caí. ¿Tú qué le vas a decir? Yo te la regalé nueva. Tú la rompiste, saliste a andar en ella y te caíste. Eso es lo mismo que pasa con el mundo. Dios cuando crea el mundo, cuando Dios crea al ser humano, Él viene y crea un mundo perfecto en donde no hay sufrimiento. No sé si me siguen. Y nosotros nos encargamos de echarlo a perder, ya sea a través del pecado, a través de, por ejemplo, de la contaminación, a través de las guerras, contaminamos, matamos animales, un montón de cosas. O sea, todo, porque el pecado de Adán fue el inicio de muchos. Después, De muchas cosas. Hoy Después día de- generamos smog, generamos accidentes, muchas cosas, ¿cierto? Que nos llevan a sufrimientos. Pero es fácil para nosotros identificar y sindicar a Dios como el causante de eso. Pero Él nos entregó un mundo que no era así. Claro, o sea, convengamos que si ahora sigue existiendo, por ejemplo, hambre en ciertos lugares, también tiene, fuera de consecuencias del pecado original, ¿cómo se conoce? También son consecuencias incluso de pecados directos, de codicia, de un montón de cosas Claro. actuales que siguen funcionando. Claro. No, ni siquiera nos tenemos que remontar al mismo Génesis para buscar el origen allá, sino que el origen sigue como replicándose a cada rato, nuestro pecado. O de terceros que me afectan a mí, po. Claro. O sea, si alguien me asalta y asesina a uno de mis hijos, el pecado de él
me está afectando a mí. No sé si me sigue. Sí, sí, sí. No necesariamente fui yo quien pecó, ¿me cachai? Ahora, pero es que ahí es donde se escucha muchas veces este argumento de decir, oye, pero si Dios existe, ¿por qué lo permitió? Claro. Ahí tú tienes otra pregunta que puede llegar incluso a sonar vale. Claro, pero Ok. ¿Por qué lo permite? ¿Sí? ¿Por qué lo permite? Porque Ok. una cosa es quién lo Conversemos generó de eso. y quién lo permite. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué lo permite? Lo que pasa es que existe un concepto de libertad que no podemos obviar. libre albedrío. El libre albedrío. O sea, Dios nos da a escoger. No nos obliga, no nos hizo robot, no nos hizo autómata. O sea, en el fondo Él nos dio la capacidad de escoger entre lo que queremos hacer. Porque tampoco nos gustaría ser robot, que no tuviéramos capacidad de escoger qué hacer, ¿cierto? Entonces, nos da la capacidad de elegir. Y en esa capacidad de elegir para todos por igual, Él, si una persona va a asesinar a otra, Él no va a intervenir. Porque entrega la libertad. Y la libertad, cuando yo la entrego, se generan cosas buenas y se generan cosas malas. Claro, pero ahí va la pregunta, ¿y por qué él no puede en su soberanía, si van a asesinar a una persona, digamos, buena, que es un concepto muy amplio, una persona buena, pero ¿por qué él permite que exista ese asesinato? Tocaste una palabra que por favor guárdala porque nos va a servir para otro tema de podcast. Dijiste soberanía. Y que nos va a dar para largo meternos en eso. Porque tú acabas de decir, ¿por qué en su soberanía lo permite? Bueno, solo para simplificarte el asunto y podemos obviamente después tomar tiempo para esto. ¿Hiciste una transferencia mientras estaba en el... Lo pasamos. Era algo urgente que tenía que hacer, pero para que vean que soy multifuncional. Oye, gracias. Yo- Estamos grabando, estamos haciendo un programa y no transfiriendo. Pero para que veas que, Ya me llegó, gracias. pero para que veas que yo mientras transfiero puedo incluso. Oye, Felipe, ¿qué estamos, Felipe? El otro día yo también estaba en el teléfono y Felipe estaba así. No se podía quedar callado. Había pasado súper piola. ¿O no? ¿Por qué te ha mirado de reojo el Felipe? Te mira, vamos, mira. Con el Felipe hay que comprarse esas láminas que envía. Anda a saber en qué está. Oye, loco, la media mordida. Ni un Claro. respeto. Como usted come los Ay, claro. Ya. Ya, a ver, Jansen, ahora que ya te concentraste, ahora volvió Jansen en Gloria y Majestad. Ya pagué al que me va soplando mi idea. Si yo no sé nada en verdad. Ya. Ajá, ya, claro. Tengo alguien que me- Acá tenía azúcar flor. Ahora sí. Sí, por favor, No la había pagado, pues entonces... por favor. Especifiquemos que Especificamos que azúcar flor. es azúcar flora, por si acaso. No hay nada. Cate, que ese ahí usted, no salga de ahí. Ya. ¿Y? Ya, lo que pasa es que el concepto de soberanía es interesante porque intentamos atribuir de que soberanía significa que Dios, y cosa que es cierto, está en control de todo, pero ese control de todo significa que Él mueve cada pieza de lo que sucede a su antojo y propósito, Ah, claro. ¿cierto? Pero es interesante pensar que el concepto de soberanía también involucra ¿Ya? de que Dios haya decidido en su poder, en su soberanía, en su reinado, tomar un paso para atrás y decir, compadre, ustedes hagan y deshagan porque ustedes decidieron eso. Decidieron ¿Ya? desobedecerme, perfecto. ¿Ya? Hagan. Eso es parte también de su soberanía y su reinado, porque Claro. Él tiene el poder de decir, perfecto, compadre. Pero si muere una persona inocente, o sea, ¿por qué él a veces permite eso? Eso, por eso te están Es que- diciendo. es que Esa lo es parte de la que te estoy sabiduría, de la, contando. de la Sí, soberanía. Si es un Dios que nos ama, estoy hablando, poniéndome o sea, sé la respuesta, Está pero haciendo un rol. estoy haciendo un Ah, rol de alguien que, perfecto, de ok. alguien que lo va a Felipe tirar. es actor, Es que, Felipe es actor. no, es que he estado viendo harto los debates de política y todo. Ah, perfecto. No he visto que hay periodistas no tan profesionales que según la persona que vaya cambian Sí, su muy bien. postura. Hay otros que da lo mismo. Un saludo para ella. ¿Para quién? Para ella. Para que Para cambie esa, su para esa postura. periodista. Claro, la zanja. Ya, entonces. Ya, pero es que eso es porque es el concepto de libertad. Porque también. Pero porque, existe claro, porque alguien te diría, oye, Es que filosóficamente. pero ¿por qué hablando- Dios si ama, amó tanto al mundo que envió a su hijo, ama al mundo? Dice, no ama el pecado, pero ama al mundo. Voy a ser musculoso con este micrófono. ¿Por qué si Dios... Porque sí, está pesado. Es súper pesado. Sí. ¿Por qué si Dios ama al mundo, tanto que envió a su hijo, ama al mundo, ¿no? Ya. ¿Por qué permite que de repente muera gente inocente? Ok, la ¿Puedo pregunta, responder yo así? ¿Para no tomarlo? la pregunta filosófica. Mientras entreno. La pregunta filosófica en ese sentido sería: ¿quién creó la maldad? ¿Quién creó el pecado? ¿Dios crea el pecado? No, ¿De dónde nace el pecado? Porque la Biblia dice que todo fue creado por él. de la desobediencia. No, esa es una muy buena pregunta. Yo me acuerdo tuvimos un debate súper importante de eso cuando estaba estudiando en el No seminario. sé si vamos a tener tantas preguntas así, mejor Mejor hacemos- avisemos al tío que el podcast va a durar 10 horas.
No, Pero mira, yo les quiero simplifiquemos. mostrar algo. Simplifícate. Que es lo que tú leí que estás hablando a mí. Hay una persona que hizo un análisis filosófico de esto, ¿no? Que no se sabe quién es, se le atribuye a Einstein, pero no se sabe qué es, si es que fuera él o no. Es como esa Pero la frase de pregunta YouTube en que sale Pablo Coelho y le ponen cualquier frase la invitan. Pobre No, Pablo Coelho. Una foto de Pablo Coelho ¿Ah, sí? y le ponen cualquier estupidez al lado. Así una frase. Ya, mira, escucha. ¿Existe el frío? Ahora tengo calor, no sé si. ¿Realmente existe el frío? No existe el frío, existe la ausencia de calor. Ese es el punto. ¿Existe la oscuridad? La ausencia de luz. Lo mismo pasa con la maldad. ¿Existe la maldad? Es la ausencia de Dios. Y mientras tú más sacas a Dios de la ecuación, más maldad va a existir. Por eso que es súper importante comprender que cuando yo considero, por ejemplo, a nivel social, educar una sociedad con el fin de tener una... ¿Pasó algo? ¿No? ¿Pasó algo? ¿No? ¿No? No hay nada, no. Señor director, coméntenos si pasó algo. ¿No? No. Sigámonos, a todo bien. Entonces, en el fondo, es súper complicado que en una sociedad, por ejemplo, tú sacas a Dios de la ecuación a nivel político, ¿cierto? Y esperas que las cosas vayan mejorando de acuerdo al comportamiento moral de la gente y no es así. La sociedad se va degradando moralmente cada vez que sacas a Dios de la ecuación. Entonces, eso pasa en el mundo, pasa en muchas cosas. Y no necesariamente tiene relación con que Dios, porque con que Dios lo permita, sino que nosotros hemos alejado tanto a Él de esa ecuación. ¿Qué pasan estas cosas? Y Él no va a impedirlo porque dentro de su soberanía, como decía Jansen, Él espera que nosotros tomemos las decisiones. Él también es soberano para decidir eso. Ahora, te pongo dos casos. Ya. 2 enfermos terminales de cáncer. Ándate. El pelado Ade El y pelado Bade, No, porque- Ambos creyentes, cristianos, ¿ya? aceptaron a buenas personas. Buena persona. Tienes a los dos, ¡Ay, que era bueno ese cabro! Todos se mueren buenos. pero No, y es como y tienes a la familia, tienes a ellos orando. Uno fallece, el otro vive, se sanó de milagro. Ya. ¿Por qué Dios, obviamente, quizás las personas van a estar tristes por haber perdido un ser querido mientras los otros contentos, pero Claro. ¿por qué Él permitió que pase eso? ¿Por qué Él permite que esa persona sí falleció, la otra no? Una vez escuché un pastor que dijo no porque no oraron con tanta fe. Ah, qué bonito. A lo mejor no diezmaron lo suficiente. Claro, lo cual no es correcto, pero ¿por qué? Esto es una suma de cosas. ¿Por qué cuando tú estás vendiendo en Mercado Libre, algunos productos aparecen arriba y otros no? Al algoritmo. Hay un algoritmo y hay algo muy similar. Es una suma de cosas que todas pueden incidir o ninguna de ellas puede incidir, pero al final del día el resultado se llama soberanía. Pero te lo pregunto porque eso a veces conozco personas que eso ha afectado su fe tremendamente, Claro. en el fondo, porque no entienden por qué a otros sí. ¿Puedo aterrizar, en este caso no. ¿Puedo Claro. aterrizar la idea? Sí, sí. Siempre nosotros como humanos miramos el ojo del huracán, pero no vemos el contexto completo, ¿cierto? Entonces nos enfocamos en el problema y en lo injusto del problema, pero no miramos la escena completa como Dios sí lo hace. Y nunca pierdas de vista, porque es como preguntarse por qué hay gente que ni siquiera es cristiana y que también estaba en la misma sala de hospital con el mismo cáncer y esa persona se salvó. ¿Eso también no se volvería injusto? ¿Por qué un ateo se salva de una enfermedad terrible? No sé. Y todo se responde en que esto se encuadra. Oye, deja la pobre Abby. Si es parte del programa. Abby, ¿qué opinas tú? Entrevístala. Vieron que era de verdad, no era de utilería. ¿Quiere queque? Toma, No, Abby. si no come esas cosas, la Abby solo come. Está comiendo queque del queque que botó el Pipo. Eso está haciendo. Es que ella es una aspiradora robot. Pipo, o sea, Abby, toma, mira. Las aspiradoras robot nuevas vienen en forma de perro. Mira, no come eso, mira. Le gusta el queque de chocolate. ¿Puedo volver a la idea? Termina tu idea, por favor. Oye, eran Happy Brownies y tú le estás dando. Ya. Tenía una hojita por ¿puedes ahí. dejar de hacer transferencia? Sí, no, yo no estoy haciendo Y el Pipo también está transfiriendo. Está haciendo el check-in. Si tú aterrizas en la idea, ¿Ya? tienes que entender de que Dios, en todo esto que llamamos soberanía, no es que tenga una ecuación, no es que 2 más 2 sean igual a 4. O sea, no es que si fuimos a orar por esos dos enfermos. Imagínate que oraron la misma persona por los dos enfermos, que tuvieron el mismo nivel de fe, que tuvieron el mismo nivel de pasión por sanar esa enfermedad.
no significa que Dios siga la ecuación de que si siempre se hace de cierta forma, el resultado es que se sanó. Porque detrás de todo eso siempre hay un propósito mayor, y Dios lo ejemplifica en su palabra con que algo nos quiere terminar enseñando. Claro. O sea, puede que por un sufrimiento varias personas lo conocieron a él. Nunca se sabe. Él ve el panorama completo que a veces nosotros no estamos viendo. Y el panorama completo es la eternidad, pues, no los 70, 80, 100 años que vivimos en esta tierra. Claro, o sea, esto es como... Una vez escuché lo siguiente. Decía, han ido a un resort. Bueno, a ti no te gustan los resorts, el Grinch. Pero podría haber dicho, han ido a Cartagena ahí a la playa, a la arena. Vayan a un hotel, los invitaron a unas vacaciones, ¿ya? Nunca he ido a un resort. Una semana. Yo sí he ido a risa. Una semana. Y ustedes llegan y cuando llegan al hotel, les entregan la puerta del hotel y está mala la puerta. Y ¿Ya? pasaron un mal rato porque tienen que llamar al tipo que les abra la puerta, no pueden entrar a la habitación, pasaron un mal rato. Que fue 1 hora. De toda la semana que disfrutaron, espectacular. Eso es, de repente cuando algunos dicen, chuta, no, es que... o el sufrimiento o algo, eso de repente lo ve Dios en el fondo del tiempo que estamos en la tierra. Es como ese momento mal rato que pasamos versus todo lo otro que podríamos disfrutar en la eternidad, en el fondo. No, yo quemo el hotel. Dios lo genio hace que venga No sé si el presidente de la cuestión. No sé si se entendió. Llámeme al gerente. No sé si se entendió, pero a veces ese sufrimiento que a veces nosotros lo vemos como sufrimiento, él viendo el panorama completo, no es nada en comparación. Es como para hacerse una idea viendo lo humano. Tú ni siquiera te acordáis de ese mal rato que pasaste. Te acordáis de todo lo bueno que pasó. Porque fue una pequeña parte de lo que viviste. Pero él ve el panorama completo, él ve todo el tiempo que vas a pasar la eternidad y cómo otros puedan Lo que pasa pasarlo es que también. En ese proceso, Felipe, es súper interesante comprender que Dios tiene propósitos múltiples para él y para todo el entorno que le rodea, con un caso. Incluyendo... Y con cada uno de ellos son distintos, incluso cuando muere también. Incluyendo personas que no son creyentes. Claro, porque tú tienes que pensar que una persona que se enferma, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías de cáncer, ¿cierto? Y es mucho lo que impacta a todo lo que rodea. Hay gente que va a llegar a Dios, hay gente que se va a reconciliar con Él, hay gente que tal vez tiene otra enfermedad que se va a sanar ahí y Dios va a comenzar a hacer milagro. Porque el milagro de Dios no necesariamente es sanar a la persona. El milagro del Señor también es en el proceso. En que si esa persona a lo mejor iba a morir en 6 meses, murió en 5 años. ¿Cierto, Avi? Yo perdón, no te salen en toda la esquina de tu toma. Salí con cara de perro. No era el Avi. No, aquí está. No. Avi, menos mal que O sea, nos quitaste toda la seriedad de... Lo bueno que tenía un perro, porque la Avi es más bonita que los tres juntos, así que se ve bonita. De hecho, vamos a hacer un podcast de Es la modelo. de puros perros. Sí, es la modelo. Muy bien. Para que vean que somos pets. En este programa Pet friendly. somos pets. Oye, ¿el título se va a llamar ¿Todos los perritos van al cielo? Bueno, entonces, en ese proceso, por ejemplo, si esa persona que estaba muriendo, en ese proceso de morir, de su enfermedad, acepta al Señor en su corazón y pasa la eternidad con Dios, ya pasó un milagro. A pesar de que no viviera, me explico, ¿no? Totalmente, a eso es lo que quería Entonces, llegar con... Pablo en el fondo decía que él cuánto añoraba más estar en la presencia de Dios que estar acá, ay de mí, claro. Ahora, claro, nosotros, insisto, nosotros estamos humanizando la palabra sufrimiento. Nosotros le estamos dando una atribución que quizás no es la correcta. Claro. Porque la Biblia habla del sufrimiento y siempre trata de llevarlo al sufrimiento en la eternidad. Sí. El sufrimiento que va a existir alejado de... Un sufrimiento eterno. Literalmente. Entonces, claro, nosotros a veces relativizamos el sufrimiento con cosas materiales incluso. Materializamos el sufrimiento con cosas que no son relevantes. Claro. Me recuerdo de un pasaje en donde Cristo está conversando con una multitud y hace la pregunta de ¿qué saca? ¿Cómo se dice cuando le pongo mis palabras? Parafraseando. Eso, parafraseando. ¿Cómo? ¿Qué dice el señor director? No entiendo nada. Es que está comiendo mucho Happy Brownie y de hecho está mareado ya. Me habla como curado. Más el polvito blanco que trae arriba. Claro. Habla bien, por favor, señor director. O sea, ¿me permiten buscar el pasaje para... Pero vaya a buscarlo o vaya a transferir. Le voy a hacer una referencia a la Biblia. Bueno, pero yo quiero contar algo mientras que tú lo buscas. ¿Sí? Yo quiero contar que el concepto de libertad ya lo tocamos.
Cabrón. Mucha... Gracias. ¿Viste que el director está con mucho queque? Oye, no, Bueno, esa agua que está ahí no va a afectar ningún cable, ¿no es cierto? Esperemos que no. Anda a tomar agua. O sea, del aire acondicionado. Bueno, lo que les iba a decir. Espérate, no hay ningún enchufe en el suelo. ¿cierto? No, ninguno. Ya, muy bien. Ya, lo que les iba a decir entonces. Mientras tanto. Para los que nos están mirando, ¿a cuál cámara? Aquí está en mi cámara. Contarles que si tú estás sufriendo algo y te estás cuestionando esto, porque esto es súper común. Si Dios existe, entonces ¿por qué permite que suframos? Si tú estás sufriendo esto, si estás pasando por un momento así, déjame decirte una cosa, Dios tiene un propósito para ello también. Que muchas veces no lo podemos ver ahora, pero sí lo vemos cuando tengamos el panorama completo. Y Dios lo que está buscando con eso es acercarte a Él, no alejarte. Lo que pasa es que nosotros buscamos razonamiento a eso de forma humana y nos equivocamos y al final comenzamos a sufrir lo que estamos sufriendo solos. Y Dios lo que quiere precisamente en ese momento es lo contrario, que comencemos a sufrir con Él. Que cuando suframos tengamos una ayuda, tengamos un amigo para que nos acerquemos a Él. Entonces, la pregunta es, ¿Dios nos hace sufrir? Dios no nos hace sufrir. Dios lo que hace es permitir que suframos porque nos entrega libertad sobre ello. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Job estaba muy bien, ¿cierto?, en su relación con Dios, con su familia, con sus hijos, el diablo fue a hablar con Dios para pedirle tocar a Job. Y Dios lo permitió. No fue Dios quien lo tocó, Dios lo permitió para probar su fe. De hecho, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que no recuerdo el pasaje exacto, que dice que Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Recuerda ese pasaje? Sí. Esa es una palabra antigua que probablemente, Pedro le dice, creo. Probablemente en el Antiguo Testamento, o sea, en la nueva traducción no se llama zarandearos, pero en la Reina Valera del 60 aparece. Satanás ha pedido pasar zarandearos. Eso pasa hoy en día, es normal. Y si Dios si estás pasando por esto, Dios tiene un propósito más grande del que tú puedes visualizar. No te sueltes de Él. Si necesitas ayuda, puedes contactarnos. No te sueltes. Podemos orientarte con el fin de que puedas encontrar con plena satisfacción el propósito que Dios tiene para tu vida. Y seamos objetivos. Muchas veces terminamos, como decía yo hace un rato, trasladando la responsabilidad a Dios de muchas cosas que no tienen ni siquiera relación con algo que Él haya hecho. Así es. Tienen más relación con nosotros o nuestro entorno están haciendo. Entonces, lo que sí es interesante es lo que Cristo quiere hacer con el sufrimiento. Claro. Y ahí es donde tenemos múltiples pasajes. Y el más conocido de todos, cuando Cristo nos llama y nos dice, oye, echa sobre mí tu carga. Claro. Con eso nos está queriendo llamar la Biblia a que el sufrimiento no necesitamos nosotros solucionarlo, no necesitamos nosotros cargarlo o llevarlo a un punto. Necesitamos tener la fe suficiente de entender de que Dios quiere tomar ese sufrimiento y transformarlo en algo. Claro. No se está garantizando con eso que la vida del cristiano es una vida feliz y de prosperidad y que todo está excelente. Se trata de que incluso en medio de ese sufrimiento yo tengo la capacidad de estar contento, alegre, Claro. de ver propósito y de ver propósito en mi vida. Claro. Eso, así que hacemos ese llamado. Así es. Y ya nos vamos despidiendo. ¿Puedo terminar con el pasaje que Adelante. Y aquí quiero hablar a las personas que quizás nos están viendo y que, tal como decías tú, no creen en Dios porque han visto tanto sufrimiento en este mundo que dices que Dios puede existir después de ver todo esto. Claro. Y hay algo súper interesante porque tratamos, como decía hace un rato, de de meter al sufrimiento y transformarlo en algo material. Y la Biblia dice en capítulo 16, verso 26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Entonces, la pregunta es, ¿estás viendo el panorama sencillamente en esta época de tu vida difícil solo reducido a los instantes? ¿O estás viendo el panorama completo de la eternidad? Porque el sufrimiento que tú estás pasando ahora no tiene por qué convertirse en algo que te termine alejando incluso de quien puede solucionar tu sufrimiento. Tienes que preguntarte, ¿este sufrimiento actual es más importante que mi alma y que mi eternidad?
Porque podríamos ser felices toda la vida, ganar el mundo entero. Y no solo ganarlo en el punto de vista económico, sino que en el sentido pleno de felicidad. Pero ¿es lo relevante en la vida? ¿Es en lo que te tienes que concentrar ahora? ¿O te tienes que concentrar en qué va a pasar con tu alma en la eternidad? Porque estos 100 años de vida que podemos tener acá en la Tierra no son nada frente a el número eterno de años que viviremos alejados de Dios si es que tú no conoces a Cristo. Así es. Eso. Eso, muy bien. Muy buena conclusión. Entonces, yo creo que no hay más que agregar. No hay más conclusión, claro, no hay nada más que agregar. Muchas gracias por el tiempo que dedicaron a este programa, un programa más. Nos vemos la próxima semana y estamos muy contentos que hayan podido estar con nosotros. Y recuerdes que si sigues viendo nuestros programas en vivo podrás ganarte el sorteo de la transferencia del Janssen que transfirió a uno de los ganadores. ¿Alcanzaste a cachar cuánta plata era? No alcancé. Para si valía la Solo pena. vi los colores como el Santander y chuta, se está transfiriendo. Avi, despídete. Estaba transfiriendo a la otra familia. Avi, despídete. Bueno, Avi, despídete chao. allá. Que tengan un muy buen fin de semana.